En 1983, Malachi regresó del ejército y se casó conmigo. A petición suya, renuncié a mi trabajo por su hermanastra Lirata. Pasé 30 años viviendo como viuda, cuidando de sus padres hasta que fallecieron. Y entonces tuve la oportunidad de visitarlo en la base militar. Solo entonces me enteré de que nuestro matrimonio no era más que una mentira. Él y Lisrata tuvieron un par de hijos. Al ver a los dos niños, que ya rondaban los 30, me enfrenté a Malachi con ira. Me mandó a prisión acusado de destruir un matrimonio militar. Debido a años de duro trabajo, enfermé y morí en prisión. Al volver a abrir los ojos, recordé el momento en que Malachi me propuso matrimonio. Me dijo lo mismo que en mi vida anterior: puedo casarme contigo, pero tienes que darle la oportunidad a Lisrata. Ella lo necesita más que tú. Lo primero que pensé fue destrozar ese rostro despiadado. Miré al apuesto hombre que tenía delante. Sus ojos solo reflejaban desdén hacia mí, sin rastro de la timidez que había mostrado al confesarme. Sabía que realmente había renacido y me llené de emoción. Al verme callada, Malachi pensó que estaba demasiado feliz y, sin sonreír, me preguntó fríamente: ¿entiendes lo que quiero decir? Si quieres casarte conmigo, debes darle el trabajo a Lisrata. Ella lo necesita más para mantenerse. Tus padres son empleados. Tendrás otras oportunidades. No tienes que aceptar esto. Sus palabras sonaron a reproche. ¿Pero quién era él para decir eso? En mi vida anterior, había amado en secreto a Malachi durante 3 años. Cuando me pidió matrimonio, acepté sin pensarlo 2 veces. Tras enterarme de la situación de Lisrata, me ablandé y le cedí lo que me correspondía. Lisrata aceptó el puesto que debería haber sido mío en el hospital militar. El director del hospital, pensando que era una desagradecida, nunca me ofreció otro ascenso y finalmente me transfirió de médica a enfermera, alegando que era el deseo de Malachi para que pudiera cuidar mejor de la familia. Desde entonces viví con un certificado de matrimonio, sirviendo a los padres de Malachi en mi pueblo natal como enfermera de poca monta. Malachi siempre usaba el trabajo como excusa, volviendo a casa solo una vez cada 2 o 3 años. En cada ocasión, se negó a compartir la cama conmigo. Dijo que era por respeto, no por tratarme como a una empleada doméstica. Me prometió que algún día me daría la dignidad que merecía. Nas. Viví viuda durante 30 años, cuidando de sus padres hasta que fallecieron, solo para empacar mis cosas e ir al ejército a buscar a Malachi. Pensé que me recibirían con dignidad y cariño. En cambio vi a Malachi y Lisrata tomados de la mano, acompañados de sus hijos, que ya casi tenían 30 años. Fue entonces cuando me di cuenta de que me habían engañado por completo. Finalmente confirmé que Malachi se había casado con Lisrata a mis espaldas y que tenían una familia. Me convertí en el mayor de los chistes, corriendo furioso a abofetear a Malachi y Lisrata. Malachi protegió a Lisrata, empujándome al suelo, y los guardias me llevaron a prisión. Les expliqué todo a los líderes, pero Malachi afirmó que lo estaba acosando, llegando incluso a decir que había falsificado nuestro certificado de matrimonio. Fue entonces cuando me di cuenta de que Malachi nunca tuvo la intención de darme una buena reputación. Me había utilizado tan mal que al final me echó toda la culpa. Tomé el certificado de matrimonio, hecho trizas de tanto haberlo robado, y el documento, antes tan preciado, ahora me dejaba atónito entre las miradas sorprendidas de quienes me rodeaban. Usé todas mis fuerzas para romper el certificado, lanzárselo a Malachi y maldecirlo a una muerte prematura. Dijo que me había vuelto loca y me acusó de aferrarme a la familia Malachi, solo para obligarlo a casarse conmigo a través de la opinión pública. Iba a casa cada 2 o 3 años. Temía mi acoso y no se atrevió a traer a Lisrata a casa, preocupado por si por ira, lastimaba a su esposa e hijos. Les dijo a los líderes que ya había sido misericordioso conmigo y casi me ejecutan por destruir un matrimonio militar y causar la muerte de 2 ancianos. Más tarde alguien debió interceder por mí y me condenaron a 10 años de prisión. En prisión, maldecía a Malachi y a Lisrata todos los días, deseándoles que se fueran al infierno junto con sus hijos debido a los años de trabajos forzados y maltrato de mis suegros. Mi cuerpo había llegado al límite. Sufrí un infarto en prisión y morí. Quizás mi resentimiento era tan fuerte que renací. Y esta vez juré arrastrar a Malachi y Lisrata a las profundidades de la desesperación.
¿Entendiste lo que dije? Milly, al verme aturdido, finalmente perdió la paciencia y preguntó con frialdad. Reprimí mis ganas de matar a Malachi y, en cambio, sonreí con sarcasmo. Lo entiendo, pero me malinterpretaste. No siento nada romántico por ti, así que no puedo casarme contigo. En cuanto a la oportunidad laboral, si de verdad quieres ayudar a tu hermanastra, deberías usar tus contactos para facilitar su traslado. Esta oportunidad la gané por méritos propios, y no hay razón para dársela a nadie por la puerta trasera. Me burlé de la hermanastra de Malachi, Liz Rata, llamándola simplemente una tonta. Sin mirar la horrible expresión en el rostro de Malachi, me di la vuelta para irme. No soportaba mirarlo a la cara ni un segundo. Temía destrozarlo impulsivamente. Malachi dio unos pasos hacia adelante para bloquearme. Ni siquiera quería tocarme. Y su voz estaba llena de asco. ¿No es tu meta casarte conmigo? ¿Por qué finges ahora solo porque tienes una buena familia? ¿Crees que puedes jugar así con los demás? Te diré que solo tienes una oportunidad. Si no la aprovechas, no volveré a hablarte de matrimonio a partir de hoy. No te arrepientas. Estaba furioso. Fue entonces cuando recordé que Malachi había venido a verme hacía unos días solo para obligarme a renunciar a la oportunidad de trabajo por Liz Rata. Por despecho le dije que le daría el traslado a Liz Rata si se casaba conmigo. Amaba de verdad a Liz Rata. Estaba dispuesto a casarse conmigo solo por ella, aunque fuera una mentira, hasta entonces falsa, pero aún así me repugnaba. Al escuchar sus palabras sentí que lo merecía. Su humillación me aclaró aún más las cosas. A este canalla hay que hacérselo pagar. Di unos pasos hacia adelante y Milly instintivamente retrocedió un paso, alejándose de mí. En mi vida pasada, no me había dado cuenta de cuánto me rechazabas. Pensé que era respeto. Qué ciega estaba. Milly, con esta actitud, dudo mucho que alguna vez quisieras casarte conmigo. Malachi se quedó paralizado un instante. Me miró fijamente y de repente apretó los puños. Su tono seguía siendo frío. Si aún quieres casarte conmigo, dame tu certificado de matrimonio. Mañana enviaré a alguien a buscar el certificado de matrimonio. En cuanto a la foto, no la tomaremos por ahora por falta de tiempo. Después de obtener el certificado mañana, volveré al ejército y el banquete de bodas puede esperar. Pero en cuanto a la oportunidad laboral, ya que he cumplido mi sueño, necesitas hablar con tu director hoy. Me burlé para mis adentros. Este hombre usaba los mismos trucos de siempre para tratar conmigo. Fue culpa mía en mi vida anterior por no haber descubierto su plan con Liz Rata. Incluso fui considerado con él, renunciando inmediatamente a la oportunidad de trabajo por Lisa Estrada después de obtener el certificado de matrimonio. Ahora entendía que en mi vida pasada me habían tendido esta trampa juntos. Quizás incluso se habían ido juntos. Qué pareja de tortolitos tan perfecta surcando el cielo. Pero fue precisamente por ellos que mi vida, originalmente hermosa, se convirtió en un mundo trágico. Y pasé toda mi vida trabajando para ellos. Apreté los dientes con frustración. Con tono firme dije, no me casaré contigo. Solo bromeaba antes. Lo repito. No siento nada romántico por ti. Tampoco voy a renunciar a mi trabajo por Lycra. Si lo desea, debería mejorar sus propias habilidades. Creo que el criterio del antiguo decano es el más justo e imparcial. El favoritismo no es la norma en mi familia. Cuando dije que no me casaría con él, Muchi no reaccionó al principio. Simplemente estaba molesto. Pero cuando dije que no dejaría mi trabajo, el rostro de Maki se ensombreció con una expresión fría. Él habló, ¿qué quieres decir con eso? ¿Solo porque vienes de una buena familia te crees superior a los demás? Si no fuera por tus antecedentes, ¿crees que tendrías esta oportunidad de transferencia? Liz Rata no es peor que tú. Fueron tus padres quienes te influyeron, ¿verdad? ¿Es así como actúa tu familia? Mis habilidades médicas fueron elogiadas por los pacientes del hospital, y el decano había afirmado que yo era el más prometedor de la generación más joven. Mientras siguiera trabajando duro, sin duda beneficiaría a la comunidad. Pero en mi vida anterior, después de casarme con Malachi, la actitud del decano hacia mí también se enfrió.
Solo pude seguir luchando como enfermera, sin tener la oportunidad de volver a entrar en el quirófano. Solo podía observar con envidia cómo otros salvaban vidas. Una vez soñé con salvar gente. Pero al despertar me di cuenta de que solo era una cartera común y corriente, y que intentaba complacer a mi esposo, y que mis manos, antes capaces de sostener un bisturí, se habían vuelto ásperas por las tareas domésticas. Malachi nunca me miró de verdad y, por extensión, también menospreciaba a mis padres. En mi vida pasada, rompí lazos con mi familia para casarme con él, y solo regresé después del fallecimiento de mis padres. Nunca dejaron de pensar en mí hasta el final, dejándome una gran herencia. Me fui a Malaquías con la herencia, solo para terminar con 10 años de prisión. Milly podía ignorarme. Pero ¿cómo se atrevía a hablar mal de mis padres? No podía soportarlo. Aprovechando la distracción momentánea de Malachi, me acerqué corriendo y le corté la cara con la mano. Solo me arrepentí de no tener uñas largas. Si las tuviera, podría haberlo desfigurado por completo. Malachi hizo una mueca de dolor y me apartó con fuerza. Me tambaleé, pero logré estabilizarme, mirándolo con intenso odio. Malachi, sorprendido por mi mirada y mis acciones, dudó y dijo: «Sí, te has vuelto loco». Grité hacia afuera. «Ayuda a alguien. Ven a ver. Malachi está siendo un pícaro. Rápido, pide ayuda». Mi voz atrajo a algunas personas y Malachi, cubriéndose el rostro, me lanzó una mirada fulminante antes de marcharse rápidamente. Le escupí a su figura que se alejaba. Al levantar la vista, capté la mirada curiosa de un hombre al otro lado del muro bajo. Los demás se habían dispersado, pero él seguía allí de pie. Puse los ojos en blanco, dejando que mi ira hacia Malachi se desbordara en él en una burla llena de fastidio. Le espeté. ¿Qué miras? ¿Nunca has visto a una mujer perder los estribos? Dicho esto, me giré para abrir la puerta y entré, murmurando para mí mismo: ¡qué mala suerte! Me pregunto si Malachi es portador de algún virus. Necesito desinfectarme últimamente. Ni siquiera hay vacuna contra la rabia. Tengo que tener cuidado. Oí una risa suave a mis espaldas y me giré para mirar al hombre con enojo. ¿Por qué no te vas todavía? ¿Quieres que te rasque la cara y te deje un mapa?, exigí. El hombre, de buen carácter, se adelantó con una lata de comida y unos dulces. Con expresión amable, dijo: «Soy alumno del profesor Orson. Me llamo Arcturus. Vine a ver al profesor Orson. ¿Está en casa?». Me sonrojé al instante y me apresuré a explicarle. No estaba siendo irrazonable en ese momento. Es el acoso de Malachi. Mis padres me criaron bien. Cuanto más explicaba, más confusa se volvían mis palabras, y bajo la sonrisa del hombre, mi cara se puso roja, perdiendo toda mi fuerza anterior mientras tartamudeaba. «Tú, entra primero». Lo dejé entrar. Su tono se mantuvo amable mientras decía: «El profesor Orson y su esposa deben haberme mencionado». Lo miré más de cerca y sonreí, ofreciéndole un asiento. «Mis padres te mencionaban a menudo, diciendo que eras más como un hijo para ellos que yo. Dijeron que volverías. Aroz, siéntate por favor. Te prepararé un té». Me alegré muchísimo. Así que fui a buscar las preciadas hojas de té de mi padre. En mi vida pasada, lastimé profundamente a mis padres. Y después del matrimonio, tampoco fui feliz. No tuve el valor de volver a casa a verlos. Más tarde supe que Arcturus visitaba a mis padres todos los años, organizando sus hospitalizaciones cuando enfermaban. Había ido a visitarlos en secreto y había visto a Arcturus desvelándose junto a su cama. En ese momento, le estuve profundamente agradecido. Incluso fui a un templo para que le hicieran una placa. Mi padre dijo una vez que Arcturus fue su alumno más destacado, aunque luego abandonó sus estudios y se unió al ejército. Lo conocí de niño, pero no recordaba su aspecto en aquel entonces. Solo recordaba que su familia era pobre y que, tras el fallecimiento de sus padres, vivió con su abuela. Cuando su abuela falleció, mi padre lo ayudó a estudiar secundaria. «Arctoz, aquí tienes tu té». Sonreí mientras lo ponía junto a Arctoz. Mi padre le había puesto el nombre de Arcturus, con la esperanza de que, a pesar de su personalidad gentil y refinada,
se mantuviera fuerte e inquebrantable en su interior, nutrido por el aroma de los libros y con una gracia tanto interior como exterior. Arcturus sonrió juguetonamente. Han pasado tantos años, y el pequeño alborotador se ha convertido en uno grande. Sigue luchando, ¿eh? Su tono tenía una calidez inexplicable, y sus palabras me ardían los oídos de vergüenza. De niña, era bastante traviesa. Era la única niña de la familia y mis padres me permitieron crecer libremente, jugando con los niños más rudos del barrio. Las peleas y las denuncias eran frecuentes. No peleé con nadie al azar. Ya no peleo después de graduarme. Ahora soy médico. Conozco mis límites. Me apresuré a explicar, preocupada por causarle una mala impresión. Los ojos de Arcturus aún sonreían cuando de repente preguntó. El profesor Orson me dijo que te trasladarán al hospital militar. Asentí sin entender bien por qué preguntaba y parpadeé. Me explicó, estoy destinado cerca de ahí. Si alguna vez necesitas algo puedes contar conmigo. Hoy tengo prisa y tengo que ir a una reunión. ¿Puedes decirle al profesor Orson que acepté? Me quedé atónito y le pregunté, ¿qué acordaste con mi papá? Me miró con una expresión tácita en los ojos. Se levantó y caminó hacia mí. Con 1,87 metros, se alzaba sobre mí. Y con 1,66 metros me sentí como una pequeña figura a su lado. Su sombra parecía envolverme e instintivamente di 2 pasos hacia atrás. Él sonrió. Tengo que irme ya. Nos reuniremos con Serafina la próxima vez. Abrió la puerta y salió de mi casa. Lo seguí para verlo hablar con su guardaespaldas, pero no me atreví a acercarme. Solo lo saludé con la mano y él me devolvió el saludo. De repente me sentí como si mi madre despidiera a mi padre. Y la forma en que me había llamado por mi apodo de la infancia me hizo sentir avergonzada y un poco molesta al volver a entrar. El guardaespaldas le murmuró a Arcturus, esta chica tiene un carácter muy fuerte. Arcturus se frotó los dedos pensativo y respondió, es bueno tener buen carácter. Significa que no se dejará intimidar. Vamos. El guardaespaldas parecía confundido. Mayor, ¿no vino a proponerle matrimonio? ¿Por qué se va sin decir nada? Arcturus pensó un momento y luego respondió. ¿No está de moda la libertad últimamente? Podemos salir primero y luego casarnos. El guardaespaldas fue llevado de vuelta y rápidamente siguió a Arcturus. Cabe destacar que la traducción al inglés se mantiene fiel a la trama original, conservando la profundidad emocional, las relaciones entre los personajes y el flujo narrativo. Lisistrata me preguntó directamente, señorita Serafina, ¿por qué rechazó la propuesta de Malachi? Es por mí. Le aseguro que solo soy la hermanastra de Malachi. Por favor, no le des demasiadas vueltas. Me burlé. Señorita, ¿quién es usted? No tengo nada que ver con Malachi y mucho menos con usted. Te sugiero que tengas cuidado con tus palabras. El rostro de Lisistrata se tornó incómodo por un momento y un destello de desdén apareció en sus ojos. Se inclinó y dijo, señorita Serafina, ¿no me recuerda? Me vio la última vez cuando visitó a Malachi. Soy su hermanastra. Me llamo Lisistrata. Oh. Ah, ahora lo recuerdo. Malachi mencionó que tenía una hermanastra que quería un buen trabajo, pero no tenía talento. Oí que Malachi tiene cierta influencia. En lugar de perder el tiempo aquí hablando conmigo, ¿por qué no vas con Malachi y le pides que te ayude? Parece que te cae bien. En lugar de verlo casarse con otra, deberías luchar por esta oportunidad. De lo contrario, si se casa y tratas de interferir, podría considerarse interferencia en el matrimonio militar, lo cual es un delito grave. En mi vida anterior, la herencia que me dejaron mis padres se consideraba propiedad de la familia de Malachi. El rencor que moría en prisión debía ser vengado. Pensé esto mientras miraba a Lisistrata con ojos fríos. Esta mujer actuaba con tanta fragilidad, como si todos debieran protegerla. En el hospital era igual. Cuando había problemas otros asumían la culpa, pero cuando se presentaba la oportunidad, ella intervenía sin pensarlo, incluso coqueteando con algunos colegas. Solo Malachi estaba ausente la mayor parte del tiempo, desconocía su carácter.
Más tarde, tras ser trasladado al hospital militar, terminaron juntos. Pero no me sorprendería que fueran dos amantes conspiradores. Quizás a Malachi simplemente le gustaba este tipo en esta vida. Espero que estén atrapados juntos. Aún no pude enfrentarme directamente a Lisístrata. Así que reprimí mi ira, me di la vuelta y entré en la habitación para cerrar la puerta. La hija de Lisístrata regresó con dignidad a su casa. Al ver a Malaquías todavía sentado dentro, se molestó de inmediato. Malachi, todo es culpa mía. No solo no le expliqué bien nuestra relación con la señorita Serafina, sino que además le hice malinterpretar que estoy contigo. ¿Crees que andará difundiendo rumores? ¿Cómo volveré a ver a la gente? Lisístrata se cubrió la cara y rompió a llorar. Malaquías, con el rostro pintado de vergüenza, corrió de inmediato a consolarla. Lisístrata, no te preocupes. No parece de las que difunden rumores. ¿Y si lo hace? Arruinaré mi reputación. ¿Y cómo me casaré con alguien en el futuro? Last sollozó aún más fuerte. Malachi no soportaba verla llorar. Él la tranquilizó de inmediato. Lisístrata, no te preocupes. Si tu reputación se arruina por mi culpa, asumiré toda la responsabilidad. Tras recibir su promesa, Lisístrata dejó de llorar y, con una expresión lastimera, preguntó: ¿De verdad, Malaquías? No me estarás mintiendo, ¿verdad? Claro que no. Lisístrata, eres tan amable. Si pudiera casarme contigo sería mi mayor fortuna. Una vez que se concrete tu traslado, convenceré a mis padres y luego me casaré contigo. Lisístrata bajó la cabeza y sus ojos brillaron con oscuridad. Como era de esperar, Malachi seguía preocupado por si tenía un buen trabajo. Ella sabía que todos los hombres eran iguales. No solo tenía que conseguir esa oportunidad de trabajo. Como yo no estaba dispuesto a renunciar a mi oportunidad, me obligaría a hacerlo. El lunes, al llegar al trabajo, noté que mis compañeros me miraban de forma extraña. Incluso hablaban a mis espaldas. Es solo porque viene de buena familia. Puede conseguir una oportunidad de trabajo tan buena por la puerta trasera. ¿Crees que hay algún otro negocio aquí? ¿Un robo? ¿Quién te dijo que es guapa? Tiene la ventaja natural de seducir a la gente. ¿De quién hablas? Me acerqué furioso a la enfermera que había hablado y le exigí una explicación. Una enfermera parecía avergonzada. No dije nada de ti. No te lo tomes tan a pecho. Sí, señora Serafina, solo están cotilleando. No es nada serio. Me giré y vi a Lisístrata cerca, haciéndome a un lado para hablar en nombre de los demás en Nurse Strat, y ella regresó en cuanto apareció Lisístrata. Doctora Lisístrata, tiene que testificar por nosotros. Estábamos hablando de unas mujeres intrigantes. Es la señora Serafina la que está exagerando. Todos me llamaban señorita como si tuvieran algún motivo oculto. No necesitaba adivinar qué estaban pensando. Les dirigí una sonrisa fría y sarcástica. Esto es un hospital. Si quieren actuar como sirvientes, salgan. ¿Qué dicen? ¿Quién quiere ser sirviente? Dejé de sonreír y respondí con frialdad. Entonces manténganse la boca limpia. Esto es un hospital, no una reunión familiar. Por favor, llámenme doctora Serafina, doctora Lisístrata. ¿No estás de acuerdo? El rostro de Lisístrata se tornó incómodo por un momento, pero sonrió rápidamente y dijo: Serafina tiene razón. Aquí todos somos colegas y debemos ayudarnos mutuamente. Unas pocas palabras vanas no deberían ser motivo de preocupación. Serafina nos reprocharía lo que dijera. Varias enfermeras repitieron sus palabras. Exactamente. La doctora Lisístrata tiene un gran corazón. De hecho, esta oportunidad de transferencia debería haber sido para conducir. Lisístrata, la directora, está siendo demasiado parcial. ¿Y nosotros? Los plebeyos. ¿Dónde están nuestras oportunidades? Los ojos de Lisístrata brillaron triunfantes por un instante. Sabía que era su plan, incitar a otros a luchar conmigo mientras ella se quedaba de brazos cruzados y se llevaba los beneficios. Los héroes no preguntan por sus orígenes.
Algunos son tan inferiores que culpan a otros por ser excelentes. Algunos ni siquiera tendrán una comida completa en su vida. Me di la vuelta para irme, pero Lisístrata me bloqueó el paso. Doctora Serafina, ¿se atreve a apostar conmigo? Apostar. La emoción me invadió. Lisístrata finalmente mordió el anzuelo. Apostemos por nuestras habilidades médicas y las opiniones de los pacientes. Si soy mejor que tú, tienes que renunciar a esta oportunidad de trabajo. Eres mejor que yo. Doctora Lisístrata, tu lengua es mucho más aguda que tus habilidades médicas. Serafina, ¿cuál es tu actitud hacia Lisístrata? No supe cuándo llegó Melochi, pero enseguida me apartó, claramente temeroso de que intimidara a su querida hermanastra. Lisístrata se acercó y tecleó en la manga de Melochi, con una expresión de lástima inmensa. Meli, es culpa mía. Merezco que me menosprecien. Me burlé. Esta mujer sí que sabía fingir debilidad. Serafina, te ordeno que te disculpes con Lisístrata. Has ido demasiado lejos. Aunque no pueda casarme contigo, no tienes por qué complicarle las cosas a Lisístrata. Me quedé atónito. ¿De verdad era Melochi tan narcisista? Melochi, por favor, entiéndelo. Fue tu hermanastra quien me desafió, no al revés. Si alguien debería disculparse, es ella. Maki hizo una pausa y luego miró a Lisístrata. Los ojos de Lisístrata ardían de lágrimas, y se veía tan frágil y lastimosa. El corazón de Melochi se ablandó. Melochi, solo quiero una oportunidad justa. Confío en mis habilidades médicas. Por favor, Melochi, confía en mí también. Inmediatamente Maki se puso al lado de Lisístrata y me dijo, las habilidades de Lisístrata ya son mejores que las tuyas. Sabes mejor que nadie cómo llegaste a donde estás. Estaba furioso. Me acerqué a Melochi como una exhalación y tomándolo completamente por sorpresa, le di una bofetada fuerte. ¿No te basta con una bofetada? ¿Quieres más? ¿Te he dado prestigio o los he dado a ambos? No tengas vergüenza, pero no intentes llamar la atención. En cuanto le di una bofetada a Melochi, la situación se intensificó rápidamente. La situación llegó hasta la decana. La decana me llamó primero y me regañó. ¿Por qué les causas problemas? Que seas buena en medicina no significa que debas presumir de ello. Tienes energía para armar un escándalo, pero ¿por qué no la aprovechas para realizar algunas cirugías más? Por cierto, hoy nos visita un importante dignatario. No puedes permitirte descuidar la cirugía. La vas a realizar. El decano siempre había elogiado mis habilidades, así que solía asignarme las cirugías más importantes. Pero justo entonces Lisa Estrada irrumpió en la sala exclamando, «Decano, señora Ayosai, es demasiado parcial. Les da a todos la oportunidad de conducir, Seraina, ¿cómo se supone que vamos a crecer los demás?» El decano frunció el ceño. Me burlé para mis adentros, usando la paciencia para practicar y crecer. ¿Cómo podía Lisrata decir eso? Algunos pacientes solo tienen una oportunidad de sobrevivir, y una vez que les abren el abdomen, es una batalla entre la vida y la muerte. No existe el empate. Es cuestión de vida o muerte. Malachi también entró en la habitación. Al ver su rostro, el decano apretó los labios con fuerza y me miró con expresión seria. Me sentía demasiado culpable para mirar al decano a los ojos. Bien, desde que condujo Lisrata tiene mucha confianza. Que aproveche esta oportunidad. Pero déjame decirte esto, este paciente es especial y no puede haber errores. Si algo sale mal, tu carrera podría estar en peligro. Lisa Estrada no pareció tomarse en serio la advertencia del decano y le aseguró con valentía. No se preocupe, decano. Mis habilidades no son cosa de niños. Tras salir de la oficina del decano, Lisrata fue a prepararse para la cirugía. No tenía ninguna cirugía programada para la mañana. Así que planeé revisar el historial del paciente como me había indicado el decano, pero Malachi me bloqueó el paso. ¿Estás contento ahora? ¿A qué te refieres con contento? ¿A si te refieres a que estoy contento porque te di una bofetada entonces? Sí. Añadiendo a Felai. Me sentí bastante bien después de eso.
¿Por qué quieres que me sacrifique para que te den un par de bofetadas más? Miré a Malachi provocativamente. En mi vida pasada, era como una rosa llena de espinas, domesticada y marchita por mi amor por Malachi. Pero en esta vida, me aseguraría de que supiera que las rosas tienen espinas y que no cualquiera puede tocarlas. Serafina, no pienses que solo porque te toleré una vez siento algo por ti. Te gusto a ti, no al revés. Así que te metes en lo que siempre has sabido y pisoteas mis sentimientos. Difundes rumores sobre mí. Malachi, te desprecio mucho. Ya no mereces mi amor. Ya no me gustas. Ya no te gusto. La expresión de Malachi se volvió fría. Asentí. Sí, un judío. Ya no me gustas. Ya me gusta otra persona. Malachi entrecerró los ojos ligeramente. No le presté más atención y me di la vuelta para ir a mi oficina. Pero justo en ese momento el decano salió corriendo de su oficina, gritando: «Rápido, Serafina, el doctor Estrada se equivocó. El paciente está en estado crítico. Prepárense para la cirugía de inmediato». Me quedé paralizado. Estrada ya había cometido un error. La cirugía apenas había comenzado. ¿Será que no hizo bien la incisión? La decana se puso rápidamente una bata quirúrgica y le di un empujón a Malachi con desprecio. ¿A esto le llaman buenas habilidades médicas? ¿Qué significan los pacientes para usted? ¿Son solo fichas de juego? ¡Qué descaro! Ni siquiera miré la expresión de asombro en el rostro de Mila mientras me apresuraba a cambiarme y dirigirme al quirófano con la decana. En ese momento Estrada se encontraba fuera del quirófano, cubierta de sangre y temblando. Las enfermeras que la habían asistido previamente se mantuvieron a un lado, sin atreverse a hablar. La cirugía duró 5 horas antes de que la paciente fuera estabilizada y trasladada a cuidados intensivos. Exhausto, ayudé al decano a salir del quirófano. Ambos estábamos agotados físicamente, pero Estrada y Malachi estaban justo ahí, bloqueándonos el paso. Dean suspiró. No quise decir eso. Fue un accidente. El decano miró a Estrada con profunda decepción y dijo: «Doctor Estrada, como médico nunca puede haber accidentes ni uno solo. Hacerlo es deshonrar la vida misma. No tienes madera para ser médico. Te transferiré a un puesto de enfermería. Si la paciente insiste en responsabilizarte, tendrás que lidiar con ello tú mismo». El decano había suavizado su postura, abordando preventivamente el error de Estrada para evitarle consecuencias peores. De lo contrario, se habría descontrolado al despertar la paciente. No sería solo una tarea difícil la que tendría que afrontar. Pero Malachi seguía intentando protegerse con castrada. Dijo con seriedad que el decano Leo Silesa no hablaba en serio y que, sin duda, se debía a que la enfermera no le había proporcionado información completa, lo que la llevó a un error de juicio. Sí, es cierto. Fue la información incompleta lo que me hizo perder el juicio. Estrada intervino. Las enfermeras que le habían preparado la información palidecieron cuando dijo que no les había perdonado que me considerara médico. Si ni siquiera sabes dónde te equivocaste, ¿cómo te atreves a seguir llamándote médico? Decano, vámonos. No quiero perder el tiempo hablando con estos idiotas y arriesgarme a enojarme. Ayudé al decano a irse, dejando a Maki rechinando los dientes detrás de nosotros. Estrada, entre lágrimas, se aferró a Malachi. Malachi, ¿qué hago? No lo decía en serio. El decano siempre prefiere el impulso, Serafina. Y yo no tengo muchas oportunidades de practicar. Por eso cometí un error. Tienes que creerme. Malachi la consoló. Te creo. No te preocupes. Ya se me ocurrirá algo. Estrada se aferró a él. Gracias, Maki. Las enfermeras de allá susurraron y la señalaron. Malachi apartó a Estrada. Estrada apretó los puños. Sabía que tras este fracaso, no podía esperar más. Si lo hacía, Malachi la echaría a patadas. Después del trabajo iba empujando mi bicicleta cuando, como era de esperar, me encontré con Malachi en la calle. Estaba parado en el viento, evidentemente llevaba mucho tiempo esperando. Fingí no verlo e intenté pasar,
pero me agarró la parte trasera de la bicicleta. Doctora Serafina, ¿podemos hablar? No tengo nada que contarle, respondí con impaciencia. Sin embargo, Malachi, tras haber cumplido mi adsai, dijo, admito que subestimé sus habilidades. Disculpa, pero quiero decir que Les Estrada no es mala persona. Esto fue un accidente. Así que, habiendo cerrado mi sesión, ¿puedes decirle al decano que asumirás la responsabilidad de este error? Me reí. La brisa nocturna era perfecta, y sabía que mi sonrisa era encantadora. Millie se quedó paralizada, aprovechando la oportunidad mientras Maki se quedaba atónita. Levanté la mano y le di una bofetada. Malachi se tambaleó hacia atrás, soltando mi bicicleta. ¿Ya te despertaste? ¡Qué descaro! ¿Por qué debería hacerte caso? Si tanto te importa Les Estrada, ¿por qué no te haces cargo de esto de ahora en adelante? Aléjate de mí o te daré una bofetada cada vez que te vea. Aunque la palma de mi mano quedó aturdida por la bofetada, me sentí mucho mejor después. No vi la profundidad en los ojos de Malachi mientras me observaba retroceder en la oscuridad. A partir de ese momento su actitud hacia mí empezó a cambiar. Para cuando me di cuenta, me habían trasladado al hospital militar y me lo había encontrado 2 veces. Llevaba un tiempo en el nuevo hospital adaptándome. La primera vez que vi a Malachi, pensé que era una coincidencia, pero después de verlo 2 veces, empezó a molestarme. Doctora Serafina, hola. Estoy aquí para ver al médico. No hago urología. Ve a otro departamento. Me burlé de Malachi por ser menos hombre, pero no se ofendió. Simplemente dijo que en unos días Les Estrada vendrá a trabajar aquí. Espero que se lleven bien. Parpadeé confundida. ¿Estaba loco? Las duras palabras que le dije y la bofetada que le di ni siquiera habían empezado a hacerle efecto. Malachi, pareces bastante capaz después de todo. Espero que tú y Les Estrada tengan un matrimonio largo y feliz y muchos hijos. No quise entretenerlo más, pero Malachi me bloqueó el paso de nuevo, extendiendo la mano para agarrarme del brazo, lo que me sobresaltó lo suficiente como para retroceder unos pasos. ¿Qué haces? Un caballero habla. No lo he cortado, le espeté. Me has pegado demasiadas veces, replicó. Me quedé sin palabras. Te golpeé porque te lo mereces, dijo Magi con los labios fruncidos y expresión seria. Solo he visto a mi hermana como una hermana, Serafina. Me doy cuenta de que he desarrollado sentimientos por ti, así que quiero empezar de nuevo contigo. Retrocedí unos pasos, mirando a Malachi como si estuviera loco. Espera un momento. Acabo de convertirlo en un tonto enamorado. Le gusto. Por favor, cielo, líbrame de su delirio. Muchi continuó. No tienes que preocuparte de que me guste mi Estrada. Solo me gustas tú. Me recorrió el cuerpo y me di la vuelta para irme inmediatamente. Malachi me llamó desde atrás. Iré a tu casa a pedirte matrimonio la próxima vez que esté de vacaciones. ¿Estás loco? No me gustas. Aunque me lo propongas, no me casaré contigo. No tenía ni idea de qué clase de locura se había apoderado de Machi. Pero una cosa era segura. No habría futuro para nosotros. Si tuviera que tener un futuro con él, sería sobrevivir mientras él moría. Al salir del hospital, alguien me llamó Serafina. Fruncí el ceño. No todos podían llamarme por ese apodo. Al girarme, mi actitud se suavizó al instante. Y sonreí. Arcturus. El profesor dijo que viniste y que he estado demasiado ocupado para verte. Déjame invitarte a cenar y hacerte pasar un buen rato. Ver a Arcturus me hizo empezar a calcular mi próximo movimiento de inmediato. ¿Una cena?, pregunté. Arcturus, ¿estás casado? Arcturus hizo una pausa a medio bocado, colocando mis rollitos de primavera favoritos en mi tazón antes de responder. No, me mordí el labio y con cara descarada, pregunté y dejé escapar un profundo suspiro. ¿Considerarías casarte conmigo? Unrus levantó la vista. Sus ojos se llenaron de diversión al mirarme, haciendo que me sonrojara. Bueno, porque Malachi me sigue molestando, y no me gusta. No quiero que tenga la oportunidad de seguir acosándome.
¿Te gusto?, preguntó Arcturus con tono tranquilo, pero con cierta serenidad en la mirada. Me quedé paralizado, tras haber satisfecho mi suspiro, contemplando el rostro imponente y perfecto de Arcturus y la autoridad natural que emanaba de él. Era un hombre excepcional. Y por supuesto me conmovió. En esta vida, no quería vivir como una viuda. ¿No es razonable encontrarme un hombre de calidad? Compré comida para Arcturus y susurré, sí quiero. Por eso quiero casarme contigo. Una artimaña se desvaneció y agarrando los palillos, de repente dijo, ¿trajiste tu identificación? ¿Qué? No entendí bien. ¿No dijiste que querías casarte conmigo? Bueno, hoy tengo tiempo. Podríamos ir a buscar nuestro certificado de matrimonio. En cuanto a la boda y los lácteos, ya me daré tiempo para volver y arreglarlo. ¿Qué te parece? Apretó los palillos con más fuerza, sus dedos palidecieron. Me toqué la barbilla y dije que sí. 3 horas después, Arcturus y yo salimos de la oficina de asuntos civiles, cada uno con un libro rojo en la mano. Dentro había fotos de boda urgentes. Arcturus, ¿no deberíamos usar otro título? Entonces, ¿cómo quieres que te llame, esposo? Arcturus. Sus orejas se pusieron rojas y sus ojos se hundieron mientras me miraba fijamente. Su voz tenía un dejo de risa cuando dijo, tengo una misión en unos días. Cuando vuelva, te ayudaré a mudarte. De acuerdo, murmuré, asentí, aunque no tenía mucha prisa por vivir con Arcturus. No estaba ansioso porque no quería pasar mi vida solo. Ver el físico perfecto de Arcturus me ardió la nariz y casi me sangra. Después de que Arcturus partiera a su misión, volví a mi rutina habitual. Últimamente Milici se había comportado de forma extraña. No vino a acosarme, lo que finalmente me permitió relajarme, pero corrían rumores por el hospital sobre mi vida privada. Decían que estaba seduciendo a oficiales, y algunos pacientes expresaron su preocupación. Muchos, sobre todo las pacientes, preferían ver a Lisistrata en lugar de a mí. La reputación de Lisistrata no hizo más que crecer gracias a los elogios que la gente hacía de su belleza y amabilidad. Poco a poco empezaron a decir que tenía contactos y que me habían transferido a este hospital por culpa de un hombre. El director, claramente bajo presión, vino a hablar conmigo varias veces. Le enseñé mi certificado de matrimonio, y solo entonces se relajó. Después de salir de la oficina del director con mi certificado de matrimonio en la mano, me encontré con Malachi. Me miró con los ojos inyectados en sangre y los labios temblorosos. ¿Con quién te casaste? No es asunto tuyo. Me casé con quien me casé, sin duda no fuiste tú. Malachi me agarró y me gritó, no puedes casarte con nadie más. Tú empezaste esto, ¿verdad? Solo puedes casarte conmigo. Luché con fuerza, empujándolo. ¿Qué te pasa? Aunque me quedara soltera el resto de mi vida, jamás me casaría contigo. Maki, me das asco. ¿Por qué no te casas con Lisistrata? Malachi frunció los labios y dijo con urgencia, estás celosa, ¿verdad? No te preocupes. No siento nada romántico por Lisistrata. Solo me gustas tú, Serafina. Escúchame. Cásate conmigo. Prometo que te trataré bien. De acuerdo. En un ataque de ira, le agarré la oreja a Malachi y se la retorcí. No para nada. Milly, no te amo. Ya tengo marido. Si sigues molestándome, te denunciaré por interferir en un matrimonio militar. Malachi estaba atónito. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Me arrebató el certificado de matrimonio. Y al ver el nombre se le encogieron las pupilas. ¿Cómo puede ser él? Ya están juntos. Tiene una misión. Ni siquiera tendrás la oportunidad de estar con él. Malachi me parecía repugnante. Primero decía que no le gustaba, pero ahora intentaba controlar con quién podía estar. Este hombre era el epítome de un hipócrita codicioso. Milly, nunca te he hecho daño. Si sigues permitiendo que Lisistrata difunda rumores sobre mí, no dejaré que te salgas con la tuya. Cuando mi esposo regrese, me aseguraré de informarle. Dicho esto, le arrebaté el certificado de matrimonio a Malachi y me marché. Ni siquiera noté la mirada furiosa y sin esposas en los ojos de Malachi.
No dejaré que vuelva. Ya que estás casada, supongo que tendrás que conformarte con ser viuda. No dejaré que nadie más te tenga. Pensé que por fin había aclarado las cosas con Malaquías y que Lisístrata se calmaría. Pero al día siguiente Lisístrata vino a buscarme, rogándome ayuda. Debes tener muchos contactos. Ya conoces la naturaleza militar de las cosas. Si pudiste arruinar mi reputación, ¿por qué no arruinar la tuya y beneficiarte? Si eso sucede, Malaquías podría incluso darte un título. Lisístrata hizo una pausa y luego guardó silencio. Sabía que me escuchaba. Quería que se destrozaran. Y efectivamente al día siguiente Malachi apareció frente a mí completamente despeinado. Me sorprendió de verdad que tuviera marcas en el cuello que parecían sospechosamente de otra persona. Tú hiciste esto, ¿verdad? Tú la obligaste a hacerme esto. Estás tratando a mi amor con tanta indiferencia. Todavía se atrevió a cuestionarme. Me burlé. Aunque le dijera a Lisístrata que te encontrara, aún tienes que estar dispuesta. Por lo que parece, no es la primera vez. Ja. Deja de hacerte el santo. El rostro de Malachi adquirió un tono enfermizo y se esforzó por explicar, pero no le salieron las palabras. Lisístrata lo siguió, y su cuello no estaba mucho mejor. Se aferró al brazo de Malachi, mirándome con un brillo triunfal en los ojos. Malachi, estás agotado. ¿Qué haces aquí? Vuelve conmigo. Malachi se quitó de encima la mano de Lisístrata y ella rompió a llorar. Malachi, ¿no quieres asumir la responsabilidad? Te seguí manteniendo mi inocencia y ahora me tratas así. Me sorprendió que Lisístrata siguiera siendo virgen. Parece que Malaquías era el verdadero tonto. ¿Borracho o no? Si Lisístrata era inocente o no, dependía exclusivamente de ella. El rostro de Malachi se congeló como si la viera por primera vez. Te toqué. No me drogaste. El rostro de Lisístrata palideció. No te voy a revelar nada, pero no creas que voy a responsabilizarme por ti. Me gusta Serapina, no tú. Solo te veo como una hermana. Puse los ojos en blanco dramáticamente. ¿En serio? ¿Quiénes son los hermanos que hacen semejante escándalo? Dije fríamente, hablen ustedes dos. Tengo pacientes que atender. Con la forma en que se arrastraban y con Lisístrata tan bien preparada, sus reputaciones quedaron completamente manchadas. No quería que me arrastraran. Pero Malachi me agarró insistiendo, no te irás hasta que aclaremos esto. Me pareció ridículo. Ya lo hemos aclarado todo. Lo que necesitas aclarar es entre tú y Lisístrata. Pero tus asuntos no me incumben. Mi indiferencia dejó a Malachi sin fuerzas para detenerme. Agarró a Lisístrata y la sacó a rastras. Tenemos que resolver esto. Malachi, ve que ya esté embarazada de tu hijo. No puedes tratarme así por culpa de otra mujer. Sus palabras le recordaron a Malachari. Y rápidamente mandó que le dieran a Lisístrata unas pastillas anticonceptivas. Cuando volví a ver a Lisístrata, me miró con resentimiento. ¿Estás feliz ahora? Mi reputación está arruinada. Y Malachi ni siquiera quiere casarse conmigo. Ya te vengaste, pensé. Aún no es suficiente. Bueno, intentabas atraparlo con un niño, ¿no? Usabas a un bebé para atarlo. No es un buen plan. Lisístrata dudó un momento, apretó los dientes y se fue. Mucho después empecé a sentirme inquieto. Arcturus había dicho que se marchaba por unos días, pero llevaba demasiado tiempo sin noticias suyas. No me atreví a preguntar por él. Sin embargo, no pude evitar preocuparme por si le había pasado algo. Esa noche el decano me llamó y me dijo que le hiciera una cirugía urgente. Cuando vi quién estaba acostado en la cama, se me nubló la vista y casi me desmayó. Fue Arcturus. No hay tiempo para explicaciones. El mayor Arcturus fue emboscado. Su vida corre peligro. Las órdenes superiores son claras. Hay que salvarlo del abismo a toda costa. Doctora Serafina, necesitamos su cooperación. Asentí con calma, decidida a no dejar morir a Arctoz. ¿Cómo iba a dejar morir a alguien tan bueno como Arctoz?
¿Acaso todas las oraciones que hice por él en mi vida pasada fueron inútiles? ¿Por qué la gente buena sufre mientras que la mala sobrevive sin salvación? Afirmé la mano que sostenía el bisturí. Tenía que salvar a Arcturus. Si el destino no era justo, yo mismo lo haría. Operamos durante 8 horas, salvando finalmente a Arcturus del borde de la muerte. Al salir del quirófano, me fallaron las piernas y todo se volvió negro. Me desplomé. Al despertar, lo primero que vi fue el rostro de Malachi. Parecía monstruoso, su expresión sabia y aterradora. «¿Estás despierto?», dijo con voz fría. «¿Qué es esto?». «Mi casa», respondió. Esas 2 palabras me dieron escalofríos. «¿Por qué estoy en tu casa? Debería estar en el hospital. Hice que te trajeran. No soporto que estés con Arctoz. Ni un minuto. Arcturus nunca te alejará de mí. Ese Eropina, se supone que eres mía». Su mirada era casi desquiciada. Y sentí repulsión en mi interior. «¿Estás loco? Ya estoy casado. No importa. Arcturus no sobrevivirá esta noche. Mañana serás viuda y yo seré tu marido. No me importarás. Me das asco. Tú fuiste quien lastimó a Turus, ¿verdad? No te saldrás con la tuya». Malachi torció las piernas en algo que no era exactamente una sonrisa. «Aunque muera, moriré contigo». Sus palabras me aterrorizaron. ¿Por qué Malachi se había obsesionado tanto conmigo de repente? Nunca me había valorado cuando lo encerré. Ahora que ya no lo amaba, se torturaba emocionalmente por ello. Pero me sentía débil, sin energías. Lo miré con miedo mientras hablaba con calma. «Solo te di algo para que te relajaras. No te preocupes, no te haré daño. Cuando Arcturus se haya ido después de casarnos, te daré la libertad. Serapina, no me rechaces. Sabes que no quiero oírte decir que no, ¿verdad? ¿Qué planeas hacerle a Arurus? Es una buena persona. Por favor, no le hagas daño». De repente un pensamiento horrible cruzó por mi mente. Sentí la necesidad de derrotar a Malachi con Arctoz. «Si no muere, ¿te casarás conmigo? Me da igual que sea bueno o malo. Si quiero casarme contigo, tiene que morir». Muchi había perdido la cabeza por completo. Obedecí y le dije: «Me divorciaré de él y me casaré contigo, pero quiero un matrimonio formal. Quiero que les dejes claro a todos que no soy el tercero en discordia en tu relación». La expresión de Malachi se suavizó y había ternura en sus ojos cuando dijo: «No eres la tercera rueda. Sé que eres una mujer maravillosa. No te preocupes. Una vez casados, te haré la mujer más feliz del mundo». Levanté la vista justo cuando la cerata entró con una bandeja de comida. Le sonreí dulcemente a Malachi. «Te creo, pero ¿y la cerata? ¿No deberíamos tratarla como a una hermana?». Malachi miró a la cerata, que palideció, se levantó y la sacó. Me quedé allí sentado esperando ansiosamente. Malachi regresó poco después de un corte sospechoso en el labio, como si se hubiera esforzado mucho por consolar a la cerata. «La cerata no será un problema. La trataré como a una hermana. Solo a ti te quiero». Parecía distraído. De repente dijo: «Cuando Arcturus muera, te llevaré a conseguir la licencia de matrimonio. Serapina, eres mía. Nos gustaremos y jamás dejaré que ningún otro hombre te tenga». Un escalofrío me recorrió la espalda. Este hombre debería morir, y cuanto antes mejor. No quería estar en desventaja, así que hice todo lo posible por persuadirlo, fingiendo que empezaba a amarlo de nuevo, con la esperanza de que me compadeciera y dejara de drogarme. Al día siguiente Malachi regresó con el rostro sombrío. Había pasado la noche bebiendo y la cerata me dijo que habían trasladado a Arcturus a un lugar más seguro, al que ninguna persona común podría acceder. Bien. El decano había seguido mi consejo, y ahora solo quedaba esperar a que Arcturus despertara. Malachi aún conservaba algo de consciencia. No me obligó, pero su mirada se volvió cada vez más lasciva. Sabía que si no actuaba rápido quedaría atrapada en sus garras. Aún así, aún podía vengarme.
No valdría la pena si tuviera que perderme en el proceso. Así que adulé a Malachi, haciéndole sentir que empezaba a amarlo de nuevo. Se resistió, no quería tocarme y en cambio salió a buscar a la cerata. Pasó casi un mes y descubrí que la cerata estaba embarazada. La provoqué instándola a que me dejara ir. Lisa Estrada accedió. Esa noche, mientras escapaba, Nietzsche se dio cuenta y me persiguió. Lisa Estrada intentó detenerlo, pero él la apartó de una patada. Ella cayó al suelo, agarrándose el vientre y gritando de dolor. La sangre se acumulaba bajo ella. Sin pensarlo 2 veces corrí, sin pensar en la cerata. Si volvía a ayudarla, jamás escaparía y la cerata me echaría en cara la pérdida de su hijo. Eso sería mi fin. Malachi me persiguió hasta la calle. Grité pidiendo ayuda. De repente alguien me bloqueó el paso y al reconocerme, gritó de inmediato y la encontró. Rápidamente Fulfai y SY, llenos de odio, me agarraron. Y entonces vi a Arcturus. En ese momento me invadió toda mi frustración y tristeza, pero seguía preocupado por sus heridas. Quería abrazarme, pero sus vendajes se lo impedían. Le agarré la mano, llorando. ¿Por qué tardaste tanto en encontrarme? He estado sufriendo. Ya está bien. Está bien, susurró con voz preocupada. Es culpa mía. Esto no volverá a pasar. Sus palabras estaban llenas de ternura y me sentí avergonzado delante de todos los que me observaban. Malachi miró a Arcturus con furia. No moriste. Debiste haberlo hecho. Devuélveme a Serapina. Es mía. Arcturus me protegió. Me abrazó con fuerza mientras se enfrentaba a Malachi. Malachi has filtrado secretos militares y herido a camaradas. Tendrás que responder por esto en prisión. Y luego Arcturus me llevó de vuelta a su casa. Más tarde supe que el aborto de la cerata se descubrió demasiado tarde y que tuvieron que extirparle el útero, dejándola apenas con vida. Cuando supo que Malachi había sido sentenciada y que pasaría más de 40 años en prisión, inmediatamente alegó que Malachi la había forzado. Sin embargo, nadie le creyó. Una vez que su salud mejoró, rápidamente pasó a su siguiente objetivo. En el hospital. Su reputación seguía decayendo y los únicos pacientes que la buscaban eran hombres indeseables. Cuando los padres de Malachi se enteraron, armaron un escándalo en el hospital y quedó claro que ella era la que tenía contactos, no la mujer virtuosa que pretendía ser. Perdió su puesto y con su comportamiento aún más manchado, se vio obligada a regresar a su pueblo natal y caer en desgracia. En su tierra natal, se enteraron de que no podía tener hijos, y sus padres concertaron un matrimonio para ella con un hombre que ya los tenía. Pasó toda su vida sufriendo abusos por parte de este hombre mayor. En su vejez, nadie la cuidó, y la dejaron en una choza de paja durante una tormenta. El techo se derrumbó y ella quedó aplastada. No la encontraron hasta que el olor se volvió insoportable. 2 años después de casarme con Arcturus, una noche después de cenar, me besó los ojos con anhelo, con la mirada llena de deseo. Susurró, Serapina, ¿no crees que ya es hora de tener un hijo? Lo empujé por el hombro, riendo. Vamos, ya éramos viejos casados. ¿Por qué estás tan pegajosa? Esposa, solo quiero besarte. Dicho esto, Arcturus se acercó para besarme de nuevo. Justo entonces, ¿por qué suspiraste tan bajo? Una voz llamó desde afuera. Informe para Arcturus. Mensaje urgente. Arcturus se apartó de mi cuello a regañadientes y dijo, espérame. Volveré pronto. Me pareció gracioso. Arcturus me quería de verdad. Me dijo que le había parecido guapa desde pequeña. Y aunque no se había rendido ante mi propuesta de estar conmigo entonces, al crecer, mis padres expresaron su preocupación por mi personalidad y le pidieron que considerara casarse conmigo. Volvió a verme y si aceptaba, me propondría matrimonio. Más tarde se dio cuenta de que me había casado con él para escapar de la persecución de Malachi, pero no le importó. Sin embargo, con el tiempo se volvió codicioso. Quería que lo amara. Sabía que le había confesado al director del hospital mis sospechas sobre Malachi Eliastrada, y que éste me había escuchado mientras trasladaba a Arcturus a otro puesto.
Dijo que yo era su salvador y que, tras despertar, me había estado buscando, pero Malachi me había mantenido escondido para que no pudieran encontrarme. Ese día, siguieron a Bastrada para buscar a Malachi y finalmente me encontraron. Me toqué el vientre y sonreí levemente. La verdad era que ya estaba embarazada en esta vida. No terminé sola. También había enviado a mis enemigos a un lugar mucho peor que el infierno. Hay innumerables sufrimientos en este mundo. Veamos cómo los soportan. En cuanto a mí, iba a vivir feliz con mis padres. Aruz y nuestros hijos. Malachi nunca había tomado en serio a Serafina. La consideraba delicada, una chica de buena cuna. Aunque Lisístrata era diferente, pero poco a poco, a medida que Serafina se distanciaba y dejaba de adularlo, incluso diciéndole que no lo amaba, Malaquías entró en pánico. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había enamorado de Serafina. Pero Serafina había jurado no volver jamás con él. Magi nunca tuvo ninguna intención con Lisístrata. Simplemente una noche cometió un error que lo llevó a un grave error. Al despertar, supo que todo había terminado. Pero su codicia persistió. Aunque Serafina lo rechazó, él seguía deseándola, deseando su corazón, su mirada, su amor incondicional. Finalmente en Chile, vio lo que Serafina sentía realmente por Arcturus. Había dicho cada palabra en serio. En realidad, ya no lo quería. Los eventos posteriores fueron resultado de la avaricia, la ira y la necedad de Malaquías. Fue solo su pecado, pero arrastró a muchos otros a él. Fue una lástima que Arctao, a quien más deseaba ver muerto, no muriera. En prisión, se enteró de que Serafina había dado a luz a un hijo y se había convertido en médica jefa, con elogios de otros. Mientras yacía en su lecho de muerte, pensó en ver a Serafina por última vez. Pero solo la vio corriendo a operarla. De vuelta al desaparecer de la vista, igual que el día anterior, comprendió que esta desgracia era para toda la vida. Malaquías dejó escapar su último aliento lleno de arrepentimiento y murió. Fin.